Chanti Kenbai, bienvenido y gracias por acompañarnos en estos eventos previos a la reunión nacional. Es un honor para nosotros tenerte en esta oportunidad que estamos preparándonos para eh, organizar, ¿no? Todo el esquema para abordar este año 2026, que es un año que sin duda va a tener muchos retos y queremos eh, nutrirnos de la sabiduría espiritual de Kem, porque hace mucho tiempo inició este camino de la espiritualidad y después de tocar un instrumento se volvió un instrumento para el servicio de Baba en esta región del país y no solamente, perdón, esta región de Latinoamérica, sino que también a nivel mundial hace parte del equipo de los ARCIS y ha ido en ese proceso, ¿no?, de crecimiento y mejoramiento. Entonces, gracias por estar con nosotros hoy y queremos nutrirnos de esa sabiduría de cómo ser un mejor instrumento. Entonces, bienvenido Kenbai y ahora Gladys Ben de acá de Vishal tiene unas flores para ti en reconocimiento de tu labor y tu dedicación a todo el servicio de Baba. Gladys. Bueno, son unas flores fragantes, unas rosas, y te las ofrecemos De como todos los instrumentos de Colombia, brother, estas flores para un ser maravilloso. Muy bien, gracias, Gladys. Om Shanti. Shanti, brother. Somos las rosas de Baba. Entonces, esas son rosas que representan cada uno de ustedes. Gracias, brother. Muchas gracias. Muy amable. bueno, que entonces ya puede comenzar y al final Carmen Alicia va a ir recopilando algunas preguntas que se formulen para darles respuesta. Entonces, gracias Ken y bienvenido. Gracias, Manuel. Como comenté a Marcelo, tengo que ir un poquito antes que lo combinado. Pero no 15 minutos antes, 5 minutos antes de las 12 de ustedes, yo tengo que irme, que tengo que ir al médico, que yo hice una pequeña cirugía en el pie y él tiene que sacar los puntos hoy. Y ahí como él tiene su horario, mm, que es un problema para nosotros, él determina el horario que él está libre para hacer esto. Así que continuaremos siendo mejores instrumentos con nuestras cositas arregladas, ¿verdad? Incluso el cuerpo. Eso que estaba escuchando la mole de hoy para coger puntos que podría compartir con ustedes. Y ahí fue muy lindo porque Baba hablaba sobre la necesidad de conquistar la arrogancia falsa. Y como la palabra instrumento en sí, Nimit, contiene, no es solo instrumento, pero es un instrumento humilde, vale la pena investigar eso, porque hay un equilibrio que tenemos que lograr entre esa arrogancia falsa, el orgullo puro que debemos cultivar, porque somos, yo estaba recordando que Marcelo debe estar llegando a celebrar su cumple siempre en esta época. Y él como yo hemos dedicado 2 tercios de nuestra vida, yo casi 2 tercios, él más un poquito de 2 tercios. Pero es una vida así de entrega, Baba. Y que la verdad que hay tanta cosa por hacer que no podemos considerar nuestros propios intereses. Entonces,
un instrumento de Baba, acima de todo, pone los intereses de Baba, de la yagya, del servicio, por arriba de todas las otras cosas. Y eso no significa abandonar la profesión o abandonar la familia, significa resignificar las dos. Yo nunca dejé de trabajar, a pesar de haber permiso, incluso de Daddy Prakash Mani, cuando ella vino a Brasil en 84 son que 40 años atrás, más. Y se sorprendió que yo estaba trabajando en un trabajo lógico. Y me preguntó, ¿por qué está haciendo eso? Debes dedicar tu vida inteira a Baba. Y yo dije, Daddy, los contactos que necesitamos logro con mucha más facilidad si estoy haciendo algo en el mundo de que si estuviese viviendo como un monje. Y estoy de acuerdo, así comenzó a entender. Y realmente los contactos de Baba, los que realmente fueron importantes a lo largo de los años, fueron contactos de mi trabajo profesional. Entonces, ser instrumento de Baba no significa abandonar las cosas, pero significa yo tengo que encontrar más sentido en esta vida espiritual, esta vida de disciplina, esta vida de entrega. Y, por tanto, ese equilibrio entre esa arrogancia falsa que Baba mencionó en la Muli, basada en la conciencia del cuerpo, la conciencia de los roles, incluso roles dentro de Brahma Kumaris, es una arrogancia falsa. Porque mi valor no depende de qué hago en el mundo, depende de cómo hago en el mundo. Depende de mi relación con Baba y no depende de mis relaciones con otros seres humanos. No, son independientes. Y eso que tengo que realmente trabajar, yo tengo que estoy con mi pie hacia arriba, está complicado hablar aquí un momento, tengo que me organizar un poco. Esa arrogancia falsa que Baba mencionó hoy, básicamente nace del ego, que depende, el ego depende de la necesidad de reconocimiento de otros, de seres humanos. Y el orgullo espiritual que Baba no mencionó, a no ser de forma como contraste, que lo opuesto a lo que estaba diciendo, surge de la conciencia de alma en relación con Baba. Surge de los roles que tengo como hijo de Baba. Digamos, surge de estos títulos que Baba nos da. Entonces, el orgullo espiritual y el autorrespeto son las mismas cosas. Y yo no sé dónde estaba en el carro, en el auto de alguien otro día, y estaba tocando esta música antigua de Queen. We are the champions. We are the champions. We are the champions. Ahí hay una frase que no hay tiempo para los perdedores. Entonces, es verdad. Y nosotros somos los campeones digamos, de la carrera humana. Tenemos los primeros plazos, pero no podemos estar orgullosos de eso, que somos los campeones, somos mejores de todos. Pero debemos sí tener misericordia por los que están perdiendo su tiempo, perdiendo su ánimo, perdiendo su entusiasmo. No estoy me refiriendo a personas de Kali Yuga, porque no solo somos instrumentos para
para cuidar de los seres humanos como un todo, en lo general, pero somos también instrumentos dentro de la propia familia Brahmi. O sea, si yo tengo un puesto de alguna responsabilidad, significa que soy un instrumento en esta misma altura. Soy un instrumento y de hecho tiene que ser considerado. Yo cuando visito algún centro y la gente está diciendo que ay, no puedo porque el instrumento no me pide, yo tengo que hablar con el instrumento, con él. De hecho, no es el lenguaje natural, debe haber un respeto natural y no simplemente ocultarnos por detrás de esta palabra instrumento, ni de la parte de los instrumentos, de la parte de los que tienen que trabajar con ese instrumento. Somos instrumentos para centros, somos instrumentos para os departamentos, somos instrumentos para qualquer tarefa de Baba que hacemos e, de hecho, mi primer encuentro con esta palabra, no había pensado, incluso cuando llegué en Brasil, no estaba pensando, soy un instrumento para hacer el servicio de Dios aquí. Nunca pensé eso, nunca pensé. Pero una hermana fue primera vez a Madhuban, en el primer grupo de Brasil, y encontró-se con Daddy Yankee, e encontrou-se com Daddy Yankee e Daddy dijo para ella, mira, una almita por la primera vez estaba llegando en Madhuban, não estava preparada, e nesta época nadie estava muito preparado para ir a Madhuban. Não sabíamos exatamente os requisitos. Pero encontrou-se com Daddy dijo para ella, hermana, tú y yo somos iguales, porque las dos somos instrumentos de Baba. Ay, ella quedó así, ¿cómo así? ¿Cómo es así? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo yo puedo ser igual? ¿Cómo puede ser igual? Si estoy aquí con Baba ya menos de un año y tú con, no sé, 40 años con Baba, ¿cómo somos iguales? Y Daddy dijo que sí, somos iguales porque somos las dos instrumentos de Baba, para algo. Entonces, la primera consideración que tengo que ver si esta palabra instrumento puede ser la fuente de un orgullo espiritual maravilloso, igualmente puede ser la fuente de mucha arrogancia. Y eso yo creo que en términos del tiempo, del ciclo, el mayor reto de Brahmins que están trabajando juntos es el ego. No hay apego, tal vez un poquito, apego a nuestra manera de ser o nuestras preferencias, apego de repente, poca he visto apego entre las almas, pero sí, todavía el mayor reto es el ego impuro. Y eso va a ser cada vez más complicado para nosotros, porque en ese caso tenemos que, sí, que equilibrar. Y una de las cosas que tenemos que chequear, ¿qué es la arrogancia falsa que Baba mencionó hoy? Ella se manifiesta como um protagonismo assim exagerado, uma pessoa quer provar algo, quer mostrar algo, que quer, acima de tudo, conseguir algo, e assim um montão de jueguitos para impressionar, para chamar atenção,
o para crear un impacto que llama atención. Entonces, muchas veces estamos protagonizando, no exactamente el servicio de Baba, pero estamos protagonizando nuestra propia imagen, que es extraño para profesores que son experimentados y yo diría que estamos hablando aquí con profesores avanzados en su camino espiritual. Tenemos que saber la diferencia cuando hago algo de forma completamente abnegada o cuando hago algo realmente para llamar atención. Y he visto eso en reuniones, por ejemplo, los egos más ruidosos, los egos que hablan más fuerte, la reunión para ellos existe para probar algo. O sea, el bien el beneficio mayor está en segundo plano. O sea, el asunto de la reunión no es que es beneficioso para todos, el asunto de la reunión es yo. Entonces no va a funcionar. Entonces yo quiero, si posible, a cada momento en mi pantalla está apareciendo personas que están queriendo entrar en la sala y ahí no veo más nada, solo veo este anuncio. Entonces, si alguien puede cuidar eso, o admitir las personas o quitar esta cosa que aparece en mi pantalla. Disculpe, pero yo no veo ustedes, veo una nota. Fulano de tal está en la Las sala de personas espera. están haciendo cargo de eso. Sí. ¿Es posible? O tratar el asunto o quitar el anuncio. Todavía está en mi pantalla. Una fulana que entrou en la sala está esperando. Desculpe, hermanos. Laura Ben está vendo isso, Ken, não te preocupes. Laura Ben está vendo isso. Ok, pero yo también estoy viendo. No sé si no necesito ver. Pero bueno, voy a ignorar eso, voy a estar por arriba de eso. Pero la cuestión de mi valor, depende de mi relación con Baba, punto. Mi valor no depende de la evaluación de otros, a pesar de que Baba dice que sí tenemos que conseguir el certificado de contentamiento de nuestros hermanos. Pero eso no debe ser un juego como una carrera que estoy juntando puntos en una carrera en que de ganar un certificado de reconocimiento de otros. De hecho, si yo estoy realmente contento conmigo, estoy realmente contento en mi relación con Baba, y ahí ese mes, por ejemplo, estamos haciendo ese bate de 21 días y tenemos, no sé, yo no sé cuántos de toda América Latina están participando, pero tenemos unos 400 personas en Brasil que asisten a las mulis en línea, pero en este batis de estas meditaciones de Amrit Bela en la noche, que obviamente no son obligatorios, tenemos solo 120. Entonces, ¿qué están haciendo los otros 280 personas que podrían estar siguiendo el proceso? Entonces, hacemos las cosas, nuestras disciplinas, para realmente crear un estado fuerte, bueno y con lo cual yo estoy contento. Mi relación con Baba si el indicador es la facilidad que tengo para ir más allá de cualquier situación y conectarme con Baba, eso indica que estoy cercano a Baba. Indica que estoy realmente
o caminho correto e estou vivendo deste sentido de valor próprio que meu próprio esforço está generando. E não depende de jogos de outros, de comentários de outros, de reconhecimentos de outros, a búsqueda de um prestígio personal, ou esse jogo de comparação, fulano é assim, ciclano é assá, e por isso que não sei o quê. Eu sou, hablo sobre isso, sou melhor ou pior que outros. Não devemos estar neste jogo de comparações. Ai, quando não sei o quê, quando estava com fulano, não sei o quê, quando estava em tal lugar, não sei o quê. Essas não são considerações de uma alma que está vivendo de seu orgulho espiritual puro, de seu autorrespeito puro. Porque esse orgulho espiritual é a dignidade de saber ser um hijo de Deus. Primeiro, saber que uno é heredero de Deus. Em termos de paz, amor, poder, sou el heredero de Deus. Uau! Isso deveria sonar em nossas cabeças. Esse sentido não depende do aplauso de outros, senão essa conexão interna com Baba. Isso deveríamos viver esta dignidade. E se estamos vivendo assim, Baba vai nos tocar para fazer as coisas mais distintas. Outro sinal desse instrumento é que recebo toques. Se estou pendente de la comunicação amorosa com Baba, primeiro. E me conecto com facilidade com Baba. Eu me conecto, assim, me acordo, me invoco a presença de Baba e Baba está comigo, ponto. Em segundo lugar, estou sempre buscando onde puedo fazer alguma coisa para revelar Baba. E aí não podemos negar que não falta oportunidade, não falta candidatos para a herência divina. Todos são candidatos desta herência divina. Então, pensamos sempre, onde puedo fazer alguma coisa, onde puedo expandir alguma coisa. É o segundo sinal. A segunda sinal. Uma é a cercania fácil com Baba. A segunda é estou pendente dos toques de Baba e a percepção de servicialidade. Essa seria a palavra. Donde eu posso ser útil? Donde eu posso servir? E se estou com minhas antenas hacia arriba, eu vou detectar as situações em que posso atuar e fazer alguma coisa. A segunda, se sou instrumento de Baba, estou sempre antenado para tocar alguém, para falar com alguém, para abrir espaço para alguém, incluso estou sempre rumiando sobre essas coisas, pero el rumiar para um instrumento de Baba não é só para servir a si mesmo. El rumiar é para poder elaborar, para pensar como posso servir melhor outros. Eu não sei quem de vocês participaram da meditação à noite, que era como o segundo encontro meu com a gente que está fazendo esse bate de 21 dias. E aí a irmã Érica de Porto Seguro aqui preparou um vídeo assim tão bonito, tão lindo, que nunca havia visto uma coisa tão linda sobre estes 5 estados, né? Se estado eterno, depois estado de deidade, depois digno de adoração, de ser Brahmin, ser ángel. Os 5 estados, pero tão magnífico, tão maravilhoso,
Y era tan elaborado que ella debería haber pasado mucho tiempo para prepararlo, obviamente usando un poco de inteligencia espiritual, como todos hacen hoy, pero ella está, esta hermana cuida de un centro nuestro, está siempre pensando sobre qué hacer mejor para los alumnos de su centro y como es como la persona responsable por el grupo de Tapacia en Brasil, está siempre pensando cómo puedo servir mejor ese grupo de Tapacia, cómo puedo elaborar cosas interesantes para el grupo. Y finalmente, ella es responsable por nuestra, digamos, ella es como una consultora nuestra dentro de la familia Brahmin de las redes sociales, porque ella es una verdadera experta en manejo de las redes de Facebook, de Instagram, etc. Entonces, esta hermana especialmente me viene a la mente justo por causa del grupo de Tapasi que está manejando ese programa de 21 días y la creatividad que está poniendo en el programa. Está con su marido y los dos cuidan de un centro. Y entonces, realmente con mucha humildad participan y nunca ponen su nombre en las cosas. Nadie sabe que fue ella que hizo eso. Entonces, algunos puntos claves que nunca debemos olvidar. Por ejemplo, en qualquer programa, somos todos instrumentos. Há instrumentos para organizar o programa, há instrumentos para fazer a infraestrutura do programa, há instrumentos para os detalhes do programa, há instrumentos que vão falar no programa, há instrumentos para preparar as toles para o programa e há outros instrumentos cujo papel é simplesmente mandar boas vibrações para que o programa tenha êxito. Isso que vimos com Shivani outro dia, que falou que o programa que tiveram em Canadá, como os instrumentos, acho que uma meditação, não sei se uma vez por semana, se juntaram os instrumentos de los centros, os coordenadores de los centros, a preparação maior para o programa foi yoga compartida nesse nível. Então, instrumentos não só para organizar as coisas, mas especialmente instrumentos para criar uma vibração tal em que o êxito pode suceder em cima dessa vibração. Eu he estado visitando diversos centros e me surpreende, e aqui me gostaria de chamar a atenção, que donde há brahmins que vivem juntos, há problemas entre os brahmins. Há demasiada sensibilidade de um lado, há, digamos, problemas roces por causa do tipo, por que não me consultaram, não? E a verdade que é descoberto que poucos centros, estou falando de brahmins que vivem juntos, especialmente em nossos centros, que seguramente muitos de vocês são assim, vivem com outros brahmins. Não é fácil viver com brahmins. São muitos caciques e poucos índios, não? São muitos, todos têm sanskaras de governante. Então, este estado de soberano não é exatamente puro todavia. Então, há, assim, a vezes peleas sutiles, peleas. Eu he visto
ultimamente, por isso que dije que estou um pouco surpreendida. Há brahmins que nem sequer hablam com outros brahmins que vivem na mesma casa. Que vergüenza, que vergüenza. Pero desafortunadamente passa isso. Aí pergunta a gente de los centros que se eles se reúnem não só para falar de programas de serviço, mas se reúnem para compartilhar, como Baba hacía, de compartilhar sobre seu progresso espiritual, para ajudar, para criar sentido de ajuda mútua. Que como instrumentos de Baba necessitamos assim sanar todas as situações em que estamos conviviendo com outros brahmanes. Por isso que é o reto principal, esse ego impuro. Digamos, en esta, não sei se vocês acordam esse jogo que há escaleras e serpientes e números, não? E vai subindo, se cai na casa la cabeça de serpiente e vai hacia abaixo. Se chega a casa que é o princípio de uma escalera, sube. E são 100 casas, 100 100 lugares para chegar. E o lugar 91 hay un serpiente que baja hasta la casa número 2. Entonces, cada ego. Y este serpiente llama-se ego. Entonces, es muy simbólico ese juego, ¿no? Pero es maravilloso. Entonces, si yo quiero cultivar esse autorrespeito, esse orgulho espiritual, eu tenho que viver da alegria de que foi Baba que me elegeu como instrumento para servir. Não foi o irmão Ken, não foi o irmão Marcelo, não foi a Nádia que pode pensar, bueno, eu te dei essa oportunidade e mira o que está sendo. Não. Baba, através de algum instrumento, deu a oportunidade. Baba, para mim, deu a oportunidade de vir para Sudamérica em 79, através de Daddy G. Então, pero Daddy jamais disse para mim, mira, eu te dei a oportunidade, está sendo não sei o quê. Não foi Daddy que deu a oportunidade, porque imediatamente eu fui a Baba. Baba, tu queres que eu vá a Sudamérica? Interessante, nesse primeiro encontro, eu não disse, tu queres que eu vá a Brasil? Não, eu disse, tu queres que eu não sabia nem onde estava o Brasil. Tu queres que eu vá a Sudamérica? E Baba disse que sim. Baba me deu esta oportunidade. Então, todos vocês que estão em algum lugar, se em algum momento alguém te pediu para fazer algo para o serviço de Baba, tem que recordar que foi Baba que te deu esta oportunidade, não um ser humano. Isso deveria ser como a base da construção desse orgulho espiritual. E, na verdade, que, como Baba disse hoje, quando temos Baba delante de nós outros, temos as respostas para cada situação. O Baba não me manda para um problema, Baba me manda para uma situação, pero parte do contrato é que eu mantenho contato com Baba, que ele me mandou. Então, eu me mantenho contato com Baba porque com ele eu tenho as respostas para todas as situações. Outra coisa que não podemos olvidar como instrumento de Baba, que é a disciplina personal, que é a base do serviço. A experiência de anos não substitui a prática diária.
Esse é um ponto extremamente importante. Ok, eu fui um Brahmi bueno, hacedor de esforços maravilhosos há 20 anos. Não conta agora. Se não é, como é minha prática agora que conta, não a experiência de anos. Se eu não hago um bom Amribel e estou em uma posição de autoridade, é uma autoridade falsa. Porque minha autoridade depende da autoridade espiritual que surge da prática, das disciplinas. Então, devemos sentir esse orgulho puro por la pureza que mantengo, por la constância na meditação, com esse sello de Baba de minha identidade divina. Então, a prática diária, especialmente dos últimos tempos, por isso que Baba valora, por exemplo, a prática assídua durante um largo período de tempo que vale. Eu estou em 10 anos de Baba e puedo contar meus dedos as experiências profundas que he tenido na meditação, que contas a prática e não o hecho de que estou com babas. Isso não conta. Eu junto, digamos, a queima de meus pecados vale muito mais que simplesmente sentar-se em algum lugar acumulando tempo. Ou seja, outro dia alguém estava dizendo, sabe que eu recebo mais de 100 mensagens por dia, não? E não deve ser motivo de orgulho. Por que recebe 100 mensagens por dia? Porque se cria uma ação-reação, ação-reação, ação-reação. E mais vale dizer, eu queimei 100 pecados nos últimos tempos. Isso que vale. Então, o que é que vale realmente em nossa vida espiritual? Se somos realmente instrumentos de Baba, estamos crescendo assim ou somos instrumentos acumulando, digamos, pontos no comércio das relações com outros brahmins? Não é a mesma coisa. E quando, como instrumentos, o terceiro ponto, quando organizamos programas, temos que organizá-los com uma visão espiritual. Não devemos organizar programas para mostrar nossa capacidade personal, não? Isso que não vale. Digamos, basta buscando com quanta unidade fizemos as coisas, não quão brilhante foi o programa. E esse orgulho espiritual na organização de programas é sentir a satisfação que cada coisa está refletindo a grandeza do conhecimento de Baba. Este ano estamos entrando no 90º ano de Brahma Kumaris. E estávamos conversando em um grupo outro dia, como devemos celebrar. E da Índia estão pensando em mostrar para o mundo o que hacemos. Pero no Ocidente, fora da Índia, nossa tendência é mostrar para o mundo que Baba nos ha dado em termos de conhecimento, esse conhecimento de yoga antigo de Bharat, esse conhecimento da consciência de alma, por exemplo. Como podemos organizar um programa sobre isso? Porque o desejo puro dos instrumentos puros de Baba, que os instrumentos que estão mais allá do ego, que não conosco nadie que todavia está nesse estado, pero a tendência é purificar-nos cada vez mais, é querer revelar a Baba através de nosso
nuestra imagen, o sea, nosotros somos representantes fieles del conocimiento de Dios y el propio conocimiento en sí. Como instrumentos también tenemos redes de contactos, como mencioné antes, pueden ser contactos a través de familiares, pueden ser contactos a través de nuestra red profesional. Y no debemos, como dije, si estamos en eso para Baba, no estamos usando contactos para nuestro propio prestigio personal. Mira cuántos contactos conseguí, mira la persona VIP que traje para Baba, ¿no? Personas son personas, no son VIPs, son almas. Esa es una nomenclatura Brahmin, ¿no? Son personas que podrían abrir caminos para Baba. Y qualquer uno puede ser una puerta. Y unas son puertas importantes que tenemos que realmente desarrollar, irradiando respeto, irradiando paz. Y hay mostrar que somos representantes de Dios aquí, pero no necesariamente con palabras. Independiente de su partido político, incluso. Tivemos problemas con una alma aquí que es presidente, ele já renunciou recién, pero fue presidente de la Corte Suprema en Brasil. Pero ¿por qué Lula fue quien puso? ¿No? Que es digamos, la prioridad, es la prerrogativa del presidente crear un puesto en la Corte Suprema. Y ahí la gente en Brasil que está contra Lula está contra los contactos, que es ridículo. Y esta alma já foi a Oxford várias vezes. Tiene una casa en Miami desde muchos años y frecuenta allá. Su esposa frecuentaba hasta que ella muriera. Y es un contacto, imagine, presidente de la Corte Suprema. Y no podemos así estar felices porque tenemos tal contacto. Claro que sí, porque nuestro papel no es así priorizar por partidos políticos. Nuestro trabajo es para servir al alma y que si esta alma podría influenciar a otros de una manera positiva, maravilloso. Entonces tenemos que hacer eso. Ahora, instrumentos de Baba, ¿cómo deben vivir entre sí? Es imposible pensar que no haya armonía. Armonía depende, de cierta manera, de esta humildad, porque la desarmonía frecuentemente nace cuando uno o otro está tratando de imponer su propia visión de las cosas. Tenemos que escuchar, pero por detrás de todo, debemos escuchar a Baba y la motivación divina. No debemos escuchar algún ego tratando de gritar de su propia angustia interna. Entonces, la armonía se destruye cuando unos están tratando de imponer una visión personalista o personal de las cosas. Si alguien realmente es instrumento de Baba, trata de hacer valer la visión de Baba y no la visión propia. Y si es la visión de Baba que está tratando de ser implementada, la cooperación es más natural. Pero si hay peleas, y hay desacuerdos, y hay diferencias de opinión, que no es la armonía que Baba quiere. Entonces, si somos instrumentos de Baba, tenemos que hacer valer la visión de Baba cuando estamos haciendo reuniones. Y
em termos de equilibrar esse serviço que estamos fazendo com o alto respeito, temos que evitar esta arrogância de cair nesse sacrifício heróico de sentir-se indispensável, não? Que não podemos, se não agulhou, nada hace. E eu tive vários encontros com vários lugares, não estou dizendo em Colômbia, mas em nossa região, quedei assim, muito assim, desapontado que um instrumento em um lugar simplesmente não aceita preparar nadie para assumir, porque ela está muito viejita, mas simplesmente não aceita preparar nadie para assumir seu lugar. Então, a insegurança ela está matando o serviço. Então, sentir-se indispensável, não. Se eu não hago, o Baba vai encontrar outro para fazê-lo. Ele é quem está apontando e assim. Então, temos que servir com alegria, temos que servir conscientes desta herência divina, que isso me sustene, e não outra coisa. Sou sustentado por minha herência que recebo de Baba. Não minha situação financeira, minha saúde, essas são secundárias, mas meu sustentamento principal é a herência que recebi e continuo recebendo de Baba. E outra coisa que temos que estar conscientes, porque os tempos cambiam. A maneira de fazer serviços cambia. E, portanto, o instrumento hoje tem que estar aberto para a inovação. Não pode ser assim, as coisas antigamente funcionavam assim ou assim. É incrível que nesse dia há gente que está batalhando para volver aos tempos quando todos vinham aos centros e não havia nenhuma conexão por internet. O serviço depende hoje em dia de vários meios. E haverá gente que vem presencialmente nos centros, haverá gente que temos que sustentar em linha. E temos que estar atentos a esta promessa de Baba que a tecnologia foi desenvolvida para facilitar que o mensagem de Baba chegue mais lejos, mais rápido. E antes falava sobre dia isso vai aparecer em todos os periódicos. Hoje em dia nem sequer há periódicos. Há sítios web que mostram as notícias, que viralizam. E temos que viralizar o mensagem de Baba de alguma maneira. Temos que criar interesse. Temos que se manejar melhor. Outro dia, Érica de São Paulo deu esta classe sobre inteligência artificial. E claro que, como qualquer tecnologia pode ser usada para o mal, pode ser usada para o bueno. Personalmente, como músico, não sou impressionado por músicas hechas por IA, porque não há nenhum sentimento nestas músicas. É tudo, como disse, que é hecho com vozes artificiais e não há nenhuma alma na música. Pero reconozco o valor disso. Que não temos que buscar músicas de fundo para nossa meditação, dá para generar. Seguramente esse vídeo que a Érica preparou aí é muito inteligência artificial para o bem. Como lá, digamos, eu sempre uso este exemplo do GPS, que é absolutamente importante hoje em dia para localizar um lugar que estou buscando no tráfego, não? Para não ter que usar o mapa. É maravilhoso, mas isso foi desenvolvido por militares para bombear
para bombar, para tirar bombas em algum lugar, para localizar onde vai cair. Então, os militares dos Estados Unidos acabaram entendendo que era uma coisa útil para a sociedade civil também. Maravilha! Então, a tecnologia pode usar para destruir ou pode usar para criar. Então, instrumentos de Baba hoje em dia, temos que estar atentos às inovações e mirar estas inovações não perdernos em, ai, que bueno isso, que maravilha isso, não. Com a intenção pura de servir como instrumento deveria manter, pode usar qualquer inovação para o serviço. Todas disponíveis. E eu me acordo da Dijan que uma vez eu perguntei para ela, Dade, que hago quando há desacordo sobre como fazer alguma coisa? Ela me disse que tu não deves perder-se este debate se a parede deveria ser pintada com color amarillo ou com color azul. Isso não é que o color que fuera, pero se alguém está peleando por isso, esse é o problema, não é o color. Então, ella me dijo que devo interferir ou intervenir quando alguma coisa não está passando de acordo com o Sriman. Fora isso, estamos abertos. Baba nunca deu uma mule sobre como usar as redes sociais. Baba nunca deu uma mule sobre, nem sequer existia, quando Baba todavia estava nos encontrando, não existia a inteligência artificial. Então, não há instruções sobre isso. Pero temos que usar nosso intelecto divino de, ok, essa coisa é boa, como podemos usar? Então, instrumento de Baba hoje em dia tem que estar atento e aberto às inovações possíveis para expandir o trabalho de Baba. Ok? Então, esses eram os pontos que queria comentar. Então, se há perguntas sobre esta certeza de ser instrumento de Baba, é um bom estado. Om Shanti, que buenos días, buenas tardes para ti. Ok, sí tenemos algunas preguntas. Y quisiera hacerte la primera pregunta que recibimos es, ¿cómo sé que Baba me está dando un toque realmente? Bueno, há várias coisas que creio que já hemos hablado e Baba hablado sobre isso. Pero principalmente eu tenho que examinar meus motivos. Se realmente o motivo é servir de forma abnegada, estou aberto para tal, e Baba me dá um toque, pode ser um toque para a minha vida personal. Por exemplo, fazer mais exercício, um toque para comer melhor, um toque para ser mais suave na relação com meus lógicos. Pode ser toques personais. E podem ser toques para o serviço de Baba. Se realmente estou interessado em servir, e de uma forma abnegada, e Baba reconhece que isso vai suceder com... Eu não vou ser arrogante porque recebi algum toque. Então, eu tenho que sempre chequear meus motivos. Se realmente tenho em mente um benefício maior. Ou
que mejore mi cuerpo para que pueda servir mejor, o mejore mi situación para que pueda servir mejor, o está entrando en alguna situación que va a abrir espacio para Baba. Entonces, estas cosas yo tengo que primero averiguar mi motivo. Mi motivo não deve ser para impressionar outros, não deve ser para facilitar a vida para mim, deve ser para facilitar a vida para o serviço. Segundo, o toque viene e parece toque digno, toque especial. Realmente vale pensar sobre isso. É uma coisa que não havia pensado de repente. Ou pode ser uma coisa que já pensei, mas agora que está vindo com mais claridade, então Baba me está tocando. E se é de Baba, eu vou encontrar facilidade a levar adelante. Vou encontrar cooperação de outros Brahmins, incluso das situações de mi trabalho, mi tempo de trabalho, tempo colaborará, dinheiro colaborará, outras almas colaborarão. Aí, a segunda coisa que estou chequeando é que parece o momento certo, e a terceira coisa é a facilidade ou a cooperação que isso logra. E a terceira coisa que eu vou estar muito feliz. Ora, se minha Amribel recebeu toque para tal coisa, para ser tal coisa, e aí comenta com os outros Brahmins, que nada, irmão, que está pensando, isso não é certo. O trato de fazer está todo difícil, não encontro facilidade, não encontro bendições de outros. E, obviamente, se este Baba já está como bendecida, não? E aí vai ganhar bendições de outros. Se é uma coisa de minha própria cabeça e nadie está dando bendições, está claro de qual é a procedência de tal ideia. Então, toque de Baba é fácil de reconhecer, porque dá entusiasmo, dá cooperação, parece certo, parece o momento certo, e minhas intenções são puras por detrás. Ok? Ok. Siguiente pregunta. Después del COVID, ha habido mucha más interacción de los instrumentos con su trabajo Lokik y la familia Lokik. Y la pregunta es, ¿cuánto de esto entra en la categoría de servicio? ¿Cuánto es fruto de su cuenta kármica? Tenemos que cambiar el lenguaje, porque absolutamente todo puede entrar en la cuenta de servicio. De hecho, yo tengo que convertir situaciones kármicas en cuentas de servicio. ¿Cómo? Se outros estão comigo, por exemplo, estou passando mal, estou enfermo, pero minha presença pode inspirar outros, pode elevar outros. Como teníamos esta experiência, eu visitei algumas vezes cidades que estavam enfermas, pero no hospital, a pessoa mais feliz eram essas cidades, não? Que chamavam a atenção. O sea, não estavam no hospital sofrendo e chorando, pero estava com o rosto resplandecente e que se veia que havia problemas, pero não passava no rosto isso. Então, converter uma situação de enfermidade para uma oportunidade de serviço, se podemos fazer isso, qualquer situação kármica
puede ser convertida. En vez de pagar la cuenta, por ejemplo, yo tengo que servir la cuenta. Esa es una cosa sutil. O sea, si yo estoy pensando qué trabajo duro que tengo, qué trabajo difícil que tengo, qué dinero poco que tengo, y siempre reclamando, siempre quejándome, naturalmente eso no va a mejorar, eso va a empeorar con tiempo. Si ya está mal ahora, después de 10 años, será 10 años más mal, 10 años, 10 años peor. Pero si yo comienzo a me relacionar con la cuenta, pensando primeramente que es una oportunidad de servir, no es una oportunidad de sufrir, no, es una oportunidad de usar el sufrimiento para servir. O sea, las personas que me atienden, yo vi con este cirujano otro día, y la enfermera, ella estaba mirando a mí y ella estaba diciendo, pero no estaba sintiendo, porque imagínate, estaba cortando la uña, que tengo una uña gravemente encarnada, y tuvieron que hacer una cirugía, no solo cortar, pero ella estaba diciendo, no está sufriendo, no está sufriendo. Y yo dije para ella, mira, si yo sufriera, sería una difamación por mis tantos años de meditación. Y estaba con un rostro así tranquilo. Y ella estaba imaginando, si fuera yo, sería, ay, 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 ella estaba diciendo. Pero igual, cualquier situación que le parece difícil, yo tengo que, con Baba, tengo que mandar luz para esta cuenta. Eu tenho que servir espiritualmente, tenho que mandar sacar por la cuenta. Y esta cuenta va cambiando, no es una cosa de peso. O sea, no hay una única situación que no sea de servicio, no hay. Por lo tanto, no hay una única situación que es puramente de sufrimiento. Si estoy en una situación, una relación con alguien que me trata mal, por ejemplo, y no somos obligados siempre. Yo, muchas veces a lo largo de los años la gente me pregunta eso, si mi trabajo, el jefe es un tirano, trata mal a todos, y incluso a mí, y yo me siento mal cada vez que le explota. ¿Qué hago? Yo digo, si hablas con él, probablemente serás despedido. Si no habla nada y continúa, probablemente continúa sufriendo. Entonces, tiene dos opciones. Convertir este sufrimiento, mandarle, digamos, sentar en un rinconcito del trabajo con un palito de incienso, ¿sí? Irradiando fragancia, o se puede buscar otro empleo también. No es obligado, no somos obligados a afrontar la misma cosa todos los días. Ahora, si estoy pensando en otro trabajo, tengo que chequear mis motivos. El motivo de tener un empleo como un Brahmin, como un instrumento, no es para ganar dinero. El motivo es para poder tener una plataforma de la cual puedo servir. Entonces, no estoy pensando en ganar dinero y llenar los bolsos. Estoy pensando en cómo criar una situación que favorece el servicio. Ahí me pregunto, ¿cuánto necesito? Necesito ese tanto, no voy a ganar más que eso. Y Daddy Yankee me dijo eso, fue una orientación tan buena, porque durante años yo trabajé con un hermano que era Brahmin en la época, en trabajos extremadamente así bien remunerados. Y yo podría haber, si yo siguiera eso,
como él siguió, él se volvió millonario en dólares, ¿eh? Yo no. Yo gané un cierto tanto, era suficiente para sustentar el trabajo y punto. Y yo no tengo deseos para ganar alguna cosa, porque Baba me da lo que necesito. Eso de vivir de la Yagyas así no significa que estoy dentro de de la institución viviendo de la comida, de la bandada de Baba, no. Pero vivir de la Yagya significa que todo que estoy recibiendo, Baba me está dando. Eso es vivir de la Yagya. Y si Baba me está dando, él va a me dar lo suficiente y no más. Entonces, eso tenemos que rever todas nuestras situaciones kármicas y ver de qué manera yo puedo convertir, o sea, cambiar las definiciones, porque de repente estoy definiendo la situación de una manera que me hace sufrir más. ¿Qué realmente es la definición? Si estuviese preguntando a Baba, Baba, ¿cómo defines tal cosa? Y Baba me da, me explica. Entonces tengo una situación, todas las diversas situaciones he definido de acuerdo a la visión de Baba. Punto uno. Segundo, mi actitud no es de ganancia personal. Mi actitud es de tener lo suficiente para poder servir mejor. Y no más, no menos. Y la tercera cosa que a todo momento yo puedo consultar a Baba sobre la situación y él va a decir, no, haga así, haga así. Tú puedes hablar eso, no puedes hablar eso. Baba me orienta, porque es la compañía delante mío, como Baba dijo en la de hoy, para me orientar en cualquier situación. Entonces, no hay cuentas kármicas a no ser situaciones de posible servicio de algún tipo. Incluso Baba dice que la muerte de tales almas también es servicial. Entonces, la situación peor es la muerte, ¿verdad? Entonces, imagine la muerte también sirve a otros. Entonces, tenemos que organizar un poco nuestras definiciones en la cabeza, porque si yo defino alguna cosa, cuenta kármica, sufrimiento, así será. Si defino, no, situación de posible utilidad, que puede me servir, puede servir a otros, ¿cómo voy a encarar eso? Con el guián y la ayuda de Baba, es otra cosa. Entonces, todas las situaciones son conversibles. ¿Ok? Ok, siguiente pregunta. Muchos de los instrumentos no han tenido un entrenamiento adecuado. ¿Qué sugieres tú en términos de acciones o toma de decisiones? Yo nunca recibí ningún entrenamiento. Cero. Cero. Algunas hermanas recibieron en esta época, pero los hermanos no nada. Entonces yo así, ¿cómo yo hice? Yo estaba especialmente cuando el sistema Mohini fue, que antes, cuando fui a Australia, el único tiempo que estaba con algún instrumento que podría me ayudar fue los primeros 3 meses. Después fui a Australia y fue, digamos, yo fui, digamos, no había otra persona más responsable que yo. Después Charlie llegó, abrimos un centro en Melbourne. Después Didi Nirmala llegó en 78 y en 79 fui mandada a Brasil, donde tampoco había alguien más responsable que yo. Y
Nuestra conexión en esta época fue en Londres y fue Madhuban, ¿no? Y solo cuando Didi Mohini vino para Brasil en 84 junto con Daddy G, que yo sugerí para Daddy G es más sensato tener una conexión con Nueva York que con Londres, que es más lejos. Y Daddy G dijo que sí. Entonces, a partir de 84, el sistema Mohini estuvo como nuestro, digamos, coordinadora de las Américas, pero de hecho ella es una persona que no se mete mucho en la administración. Entonces, es como siempre fue una fuerza espiritual, una fuente de sabiduría espiritual y que obviamente utilizamos. Y eso me ayudó mucho a mí. Que mi entrenamiento fue, yo estaba con una idea, preguntaba a ella y ella dijo, sí, buena idea. No explicó absolutamente nada. Entonces nunca tuve entrenamiento por ser un instrumento. Algunas hermanas, Sister Luciana pasó meses en Londres y pasó meses en Madhuban. Hizo los entrenamientos, pero pocas hermanas hicieron así en nuestra región. Así que estamos tratando, nosotros aprendemos haciendo las cosas. Y ahí obviamente cuando estamos haciendo las cosas tenemos que chequear con las personas más responsables y más cercanas, ¿no? Si ustedes tienen alguna idea, que sí comenzamos a hacer entrenamientos para dar cursos. Formalizamos entrenamientos para los cursos. El primer lugar fue la India que formalizó entrenamiento para dar cursos de Raja Yoga, meditación, fue Brasil, en los años 80. Ya había programas de entrenamiento y preparación. Ahora, preparar a la gente para leer la Muli también hicimos sesiones, dar cursos, dar charlas. Pero cómo cuidar de un centro, cómo cuidar de brahmins difíciles, cómo tratar de sanskars así que son complicados, no tivemos treinamento para isso. Aprendemos haciendo. E aprendemos consultando pessoas com mais experiência que nós outros. Assim é o treinamento. Agora estamos com esse programa de empoderamento, este programa de formação que começamos em Peru no ano passado, e este ano vamos a continuar. E já estamos entrando no terceiro módulo, que já está quase listo. Estamos tratando de compensar por la falta de entrenamiento, pero não há. Não sei em outros países. Eu sei que na Austrália tem um programa de treinamento de instrumentos. Estados Unidos, não. Não há. É como cada um aprende fazendo. Europa, não há. De forma formal, a não ser se alguém passa mesas junto a las hermanas em Londres, em Peace Village ou em Nova York, podem aprender alguma coisa, ou a vezes vêm algumas almas passar tempos em Serra Negra com Luciana, ou de repente podem ir a passar tempos com Moira en Argentina, problema que ella está siempre viajando. Así que tenemos que compensar por la falta de entrenamiento. Si ustedes tienen alguna idea, por favor, estamos abiertos, pero yo no recibí entrenamiento, Marcelo no recibió entrenamiento, ninguna de estas almas recibió entrenamiento, a no ser talvez Moira y Luciana. Pero, ¿alguna otra pregunta? Sí, la última pregunta para pasar a los recibir tu Isti.
Esta es una pregunta de alguien que tiene una duda. ¿Cuál es la interpretación correcta cuando Baba dice, o sea, Brahma Baba dice que si el instrumento se equivoca, no, esto es Baba el que dice, ¿él corrige? La verdad que es como fe en Srimad, fe en el sistema de Baba. Um, Eso no significa que la opinión de algún instrumento es infalible. Debemos usar, yo me acuerdo que una situación que involucraba Didi Manmohini sobre tolis. Y en algún centro una hermana preparó los tolis mal hechos, ¿no? Y no salieron bien. Y ella fue, Didi Manmohini llamó a esta hermana y la hermana dijo que pero, no pensaste, tú, ¿por qué no pensaste que la cosa no es una cosa adecuada? ¿Cómo le ocurrió tal cosa, de hacer tal cosa? Entonces todavía tenemos nuestro discernimiento, pero esta frase sí está, digamos, no debe ser tomada por todos como una justificativa por su mala decisión. Pero si realmente es algo que una decisión se toma y va a perjudicar la yagya como un todo, de alguna manera milagrosa, la cosa se corrige. Y he visto eso. Pero no debemos tomar eso como la base de nuestro comportamiento corriente. Ai, fulano es de instrumento de Baba, toma uma mala decisão, então Baba vai corrigir. Não. Se refere especialmente a Brahma Baba, porque Brahma Baba era seu instrumento, digamos, elegido. E se Brahma Baba tomara uma decisão errada, Shiv Baba corrigia. Pero eso no vale para todos, vale más para nuestros señores dadis y dadas. Siempre he visto eso, la cosa se corrige de alguna manera milagrosa, pero en nuestro nivel tenemos que ser dueños de nuestras decisiones y no culpar a Baba, o no esperar que Baba resuelva tampoco. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias, ¿Qué Ken. pasa? Estamos todos felizes por un lado que la edad de oro está llegando, pero todavía tenemos que testemunhar o ver la destrucción también que está se organizando. Ok, hermanos, Om Shanti, Om Om Shanti, Shanti. Bhai. Shanti. Om Shanti. Tchau, tchau. Om Om Shanti, Shanti. Gracias, Om Shanti. gracias por Gracias. todo. Shanti. Gracias. Familia, Yes. Om Shanti. Om Familia Shanti. divina, Om Shanti. Feliz año para todos. Feliz año, Kenbai. Feliz año, Ken. Shanti, Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Ken.